los 16 millones de dólares que se dieron de pago anticipado se soporten en bienes que vamos y servicios que vamos a recibir y que estamos recibiendo también. Pero apenas termine, digamos, ese proceso, ya podemos dar un parte claro de qué fue lo que ocurrió. Como ministro de Defensa he dado claras direcciones de que no se puede perder ni un peso. Obviamente el objetivo es que se lograra ese contrato, cumplir tal y como está establecido, tal y como se firmó, porque se firmó es para solucionar un problema, no para generar uno peor. Sí. Ministro, en el mismo sentido, en el sentido de compras, en el sentido de dudas, ¿por qué no se ha suscrito el contrato definitivo con la empresa sueca Saab para la compra de los aviones Gripen? ¿Cuándo se va a llevar a cabo ese procedimiento, la firma del contrato? ¿Y de dónde va a salir la plata? Porque persisten las dudas sobre la financiación de esa adquisición. Bueno, ese contrato va acorde a todos los pasos que se deben llevar a cabo para hacer una compra de esa envergadura, que son 16.8 billones de pesos, de los cuales 16.5 es la compra de una capacidad con la empresa SAP y los otros 0.3 billones o 300 mil millones de pesos corresponde a adecuar la infraestructura para recibir dicha capacidad. La semana pasada se aprobaron las vigencias, a través del CONFI se aprobaron las vigencias futuras, es decir, ya el presupuesto asignado, y el pago de esa capacidad se da a partir del 2027. Se comienza a pagar en promedio 3 billones de pesos y 3.5 billones de pesos, y el año entrante solamente tiene un amarre de 100 mil millones de pesos. Ese contrato esperamos firmarlo en este mes. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que falta, digamos, ahí? Ya es un tema de revisar con lupa ese contrato, que esté bien adecuado, que esté bien organizado y que tengamos esa capacidad que nos va a proteger por los próximos 50 años sin ningún problema. La financiación está asegurada, no afecta el presupuesto del año entrante, ya que está previsto esos 100 mil millones de pesos, y está previsto a partir del 2027 vigencias futuras que el Ministerio de Hacienda también está revisando, que se haga un préstamo para que sea un poco más cómodo, más suave, digamos, el pago que tenga que hacer la nación. Vale. Señor ministro, le hago una pregunta final aprovechando que lo tengo en la línea. ¿Qué sabe el gobierno sobre el plan terrorista que se descubrió para atentar contra el contralor Rodríguez, contra la senadora Paloma Valencia y contra la representante Katy Juinao? Siempre las amenazas estarán persistiendo en afectar a aquellos que combaten las mismas amenazas o aquellos que ejercen la democracia. Se hicieron comités con el Ministerio del Interior y la ONP y se adoptaron todas las medidas de seguridad necesarias para fortalecer la protección de nuestro contralor y los diferentes candidatos. Nosotros tenemos activado toda la información, toda la capacidad de inteligencia para mitigar o neutralizar cualquier amenaza, y muchas de esas amenazas vienen también, a veces, algunas de ellas vienen de ese contexto volátil que produce la desinformación, y en la campaña electoral estábamos revisando que las principales amenazas... ¿Qué tiene que ver la desinformación con el plan para matar a 3 personas de la vida política en Colombia? Porque esa desinformación es uno de los elementos, no quiero decir que es el único, genera una volatilidad que lleva a algún extremista a tomar acciones en contra de alguna de las personas. Y lo digo es porque estamos en un ambiente preelectoral, estamos en un ambiente que se están desarrollando diferentes campañas y todo el mundo está atento a lo que ocurra también, o lo que se menciona en redes sociales. Y volviendo al tema, digamos, del Contralor, pues son temas de inteligencia e investigación que se están desarrollando. Pero ¿quién está detrás del plan terrorista, o qué tan avanzado estaba ese plan terrorista, señor ministro? Esa información hace parte de lo que tienen los entes investigativos y los entes encargados de la seguridad. Sí. ¿Es una información creíble, ministro? Es una información que hay que ponerle atención para garantizar la seguridad del Contralor y los diferentes candidatos. Sí, ministro, las reuniones para informarles al Contralor, a la senadora Paloma Valencia y a la representante Juinao se hicieron en la Casa de Nariño, varias de ellas.
y en esas reuniones se mencionó una hipótesis según la cual policías activos o retirados estarían vinculados a este plan. ¿Eso lo tiene confirmado el Ministerio de Defensa? Eso hace parte de todo el análisis que están haciendo y que hacen permanentemente los entes investigadores, los encargados de la seguridad, y que mucha de esa información como esa, pues hace parte de la respectiva reserva para garantizar la seguridad de las personas que acaba de mencionar usted. Sí. Ministro, espero que la reserva no sea con los afectados, el Contralor Paloma Valencia y Catherine Juinao, ¿no? Que ellos estén informados. A cada persona hay un principio que se llama compartimentación, y eso significa informarle a cada persona lo que corresponde. Sí, es el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre estos temas de interés nacional. Ministro, gracias por acompañarnos, muy amable. No, señor, a usted muy amable. Feliz Gracias, día. un feliz día. Gracias, 7:05 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Me alegra mucho que ustedes estén allí. A mí realmente me emociona encontrarme con ustedes, porque es que ustedes siempre tienen la mejor actitud, siempre están haciendo buenos comentarios, siempre están compartiendo nuestro trabajo, siempre están admirando lo que hacemos, y eso me parece sano, eso me parece de buenas personas. Gracias por hacerlo, pero sobre todo gracias por formar parte de este canal, por suscribirse y por invitar a otros a vernos. Hey, en Blue, la radio se ve. Somos seres vulnerables. Brené Brown entiende la vulnerabilidad como ese aceptar que vivimos siempre expuestos emocionalmente, que no tenemos el control de todo y que vivimos en medio de la incertidumbre. Es decir, no sabemos qué va a pasar el minuto que sigue. Todo ello nos debe llevar a entender que necesitamos aprender a renunciar y a soltar. Renunciamos y soltamos esa creencia de que todo lo podemos controlar. No es cierto. De que siempre somos hombres y mujeres de bienestar emocional, que no tenemos subidas ni bajadas. Eso no es cierto. De que tenemos que tenerlo todo, poseerlo todo. No es cierto. Hay realidades que es necesario soltar. Hoy te quiero invitar a aceptar quién eres, a amarte tal cual eres y a tomar la decisión de vivir en paz desde tu vulnerabilidad. Oye, tú eres una persona valiosa, tú eres una persona llamada a ser feliz. ¡Ánimo! Tú sabes. El gobierno del presidente Trump en Estados Unidos dice que no acepta ninguna negociación con el gobierno de Venezuela y sigue mientras tanto la ofensiva militar en el Caribe, cada vez más cerca de costas venezolanas. Esto de que no acepto ninguna negociación es la respuesta a los Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez, Delcy es la vicepresidenta de Nicolás Maduro, que le ofrecieron la cabeza de Maduro al presidente Trump de los Estados Unidos, que ahora lo están negando. Esta mañana hay un gran desmentido en Venezuela, por supuesto. Dice Maduro desde Caracas que están más unidos que nunca. Quiere decir, traducción, están fracturados y sabe que vienen pasos de animal grande. Tú y yo somos valiosos. Tenemos muchas capacidades, muchas cualidades, pero no somos el centro del mundo. Tú y yo somos personas que merecen ser felices, que necesitan de los demás para construir esa felicidad. Y para ello necesitamos ser humildes. Humildes aquí implica saberse, conocerse, aceptarse, amarse. Significa tener una buena relación con uno, pero no significa creer que uno lo es todo. Eso es soberbia y eso hace mucho daño. Cuando tú tienes que pisotear a los otros para afirmarte, es porque tienes muchas limitaciones, muchos sentimientos de inferioridad dentro. Hoy te quiero invitar a desarrollar tu capacidad, a desarrollar tus habilidades, a disfrutar la vida, a buscar el amor, pero hacerlo siempre desde la humildad, sabiendo lo valioso que eres, pero reconociendo que los demás también lo son. Tú sabes. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí.
En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero ya operamos al límite. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 10 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de estrellas de nuestra selección camino al Mundial. Hoy Lucho Díaz es noticia en Europa, aparece como uno de los mejores definidores del mundo en la temporada. El análisis lo realiza el CIES, el Centro Internacional de Estudios del Deporte. Y ojo, porque Lucho, el Guajiro, supera a jugadores como Cristiano Ronaldo en esa temporada y a Robert Lewandowski. Ronaldo en el Al Nassr y Lewandowski en el Barcelona. ¿Cuáles son los ítems? Bueno, 10 partidos con Bayern, 6 goles, 7 partidos con Colombia, 4 anotaciones. Y fundamentalmente habla del índice de precisión en la finalización de jugadas. Para Lucho es del 92.3%. Ojo, tiene que ver el nivel de las ligas en las que se compite. Le acumulan juegos en la Premier League con el Liverpool, pero particularmente su desarrollo ahora en la Bundesliga en el fútbol alemán. Lucho, nuestro Lucho, es quinto en el ranking. El primero es Mbappé, el del Real Madrid, con un índice de precisión del 100%, o de 100 puntos si usted lo prefiere. El segundo es Harry Kane, su compañero en el Bayern, 96.6. El tercero, Lionel Messi, y eso que la MLS es de talla menor, pero bueno, Messi con 92.5 es tercero. Y el cuarto, Serhou Guirassy, el hombre del Borussia Dortmund, al que enfrentará justo este fin de semana Lucho, también con 92.3, es decir, la misma calificación del Guajiro. Cristiano Ronaldo está en el puesto 19, Lewandowski mucho más abajo, incluso lo supera otro colombiano, Juan Camilo El Cucho Hernández con el Betis, que está en el puesto 23 con 87.8, y otro más que aparece en ese ranking entre los 30 mejores, Luis Javier Suárez, el Samario, el goleador nuevo de Colombia con el Sporting de Lisboa en el puesto 29. Les decíamos, Lucho, mañana enfrentará al Bayern Múnich al Borussia Dortmund en el llamado clásico, el clásico de la Bundesliga, para mantener e intentar sostenerse como invicto en el primer lugar de la temporada. Mundial Sub-20 de Chile, mañana se define el tercer puesto. El partido de Colombia frente a Francia es el cierre de la brillante, de la positiva actuación del equipo colombiano, que se quedó un escalón abajo. Su objetivo era llegar a la final, lamentablemente no lo consiguió. Hoy tendrá su último día de trabajos en la sede de la Asociación del Fútbol Chileno. Mañana regresarán Neisser Villarreal y Carlos Saravia, y están en duda Jordan Barrera y Joel Canchimbo que salió lesionado en el último partido señal de Ditu, mientras que Colombia se prepara para debutar el próximo domingo. Trabajos hoy en el campus universitario de Rabat, y el domingo Colombia se verá las caras con España en su primer duelo, también 2 de la tarde, y también lo tendremos en Gol Caracol HD2 y en nuestra señal Ditu. A propósito de jugadoras de selección Colombia, pero esta de mayores, Linda Caicedo, hay incertidumbre sobre la posible lesión de tobillo que sufrió en el partido de Champions femenina. Pisó mal, debió ser retirada del terreno de juego al minuto 62, enfrentaba al Paris Saint-Germain. Al final fue victoria madridista 2-1 en París, pero lo que inquieta para Colombia es el tema de la convocatoria de selección absoluta femenina. Recordemos que la próxima semana, incluso el próximo viernes, será el primer partido de Colombia en la Liga de Naciones, que es la eliminatoria al Mundial Femenino del 2027. Colombia-Perú el 24 de octubre, el viernes en el Atanasio Girardot de Medellín, y hay incertidumbre, repetimos, aún el Real Madrid no oficializa cuál es el tema, si es de gravedad o no, la molestia presentada por nuestra Linda Caicedo. Y atentos, porque mañana será la final del Six Kings Slam, el torneo de tenis que reúne a los 6 mejores del escalafón mundial. Es en Arabia Saudita. Ya hay finalistas, Carlos Alcaraz y Yannick Sinner, pero además hay danza de millones. El campeón se llevará $6 millones. Es una locura la bolsa de premios, porque supera a cualquier Grand Slam de la temporada. Alcaraz dejó a Fritz, el estadounidense, en el camino. En la semifinal le ganó 6-4, 6-2, mientras que Sinner, el italiano, despachó a Djokovic, el serbio, también con parcial 6-4 y 6-2. Les decíamos de la bolsa, $6 millones. El US Open en los Estados Unidos paga 5.
Wimbledon 3,4 y el Roland Garros 2,6 en Francia, para que tengan un comparativo del dineral que se llevará o Alcaraz o Sinner como campeón de este torneo en suelo saudí. 7:15, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La amenaza de Estados Unidos incluye un nuevo bombardeo a una lancha del narcotráfico, el sexto en las últimas 4 semanas. La Casa Blanca no lo confirma. La agencia Reuters, CBS, NBC informan que este sexto ataque es a una lancha muy cerca de costas venezolanas. Habría sobrevivientes, es la novedad, a diferencia de los anteriores en donde mataron a todos los 27 que iban a bordo. Aquí aparentemente hay 2 o 3 que quedaron vivos, no se saben ni sus nacionalidades, ni sus ocupaciones, ni su estado de salud. Me alegra mucho que ustedes estén allí. A mí realmente me emociona encontrarme con ustedes, porque es que ustedes siempre tienen la mejor actitud, siempre están haciendo buenos comentarios, siempre están compartiendo nuestro trabajo, siempre están admirando lo que hacemos y eso me parece sano, eso me parece de buenas personas. Gracias por hacerlo, pero sobre todo gracias por formar parte de este canal, por suscribirse y por invitar a otros a vernos. ¡Hey! En Blue, la radio se ve. SPEC, que es la planta de regasificación en Cartagena, está informando del restablecimiento pleno de su operación. SPEC, a través de la Sociedad Portuaria del Callao, confirmó a través de un comunicado asegurando que se han completado el periodo de estabilización de la unidad. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Enésimo problema al contrato de los pasaportes. Se está acabando el gobierno, quedan menos de 10 meses para que termine el gobierno del presidente Petro, y no solo no pudieron reemplazar a Thomas Gregan Sons, sino que la decisión a la que habían llegado del contrato interinstituciones en Colombia, Cancillería, Imprenta y con la Casa de la Moneda de Portugal, ahora fue demandado por el Ministerio Público, por la Procuraduría, que pide tumbar ese contrato. Ese contrato era con el que oficialmente se iba a reemplazar a la firma privada que, según el presidente Petro y su teoría, se queda con los datos de los colombianos, Thomas Gregan Sons. Ese contrato no ha comenzado su ejecución, Néstor, o al menos no ha entrado en vigencia, porque eso ocurriría en marzo del año entrante. Todavía estamos en este momento en la prórroga, no sabemos ahora si es la última o no, del contrato con Thomas Gregan Sons. Quisieron tumbar durante 3 años y 2 meses a Thomas Gregan Sons, lo planearon, y cuando llegaron a ese acuerdo, primero la Cancillería con la imprenta con la Casa de la Moneda, finalmente ahora la Procuraduría encuentra que ese contrato quedó mal hecho, razón por la cual le está pidiendo al Tribunal de Cundinamarca declarar la nulidad de ese contrato. Pero hay que destacar, Néstor, la actitud de la Procuraduría. Me parece muy interesante la decisión que tomó de acudir al tribunal para que sea él el que defina la legalidad de ese contrato, y que esto no se quede en unas discusiones que, digamos, se revivan de vez en cuando, y cada vez que tengamos el miedo de, pues yo no sé si lo van a tumbar o no, pero sí me parece que la Procuraduría está haciendo bien su tarea en este caso. Pues digo, lo van a tumbar o lo intentan tumbar como toca, que efectivamente es ante la justicia. El procurador delegado para la vigilancia de la función pública que está detrás de esta decisión es el doctor Marcio Melgoza. Señor procurador Melgoza, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted, su equipo de trabajo y la audiencia. Procurador, estuve viendo el documento, tiene 37 páginas. ¿Qué fue lo que encontró la Procuraduría? ¿Dónde está el problema? Vale, aquí hay que hacer varias precisiones. Nosotros actuamos, como bien lo comentaban ustedes antes, en defensa de la legalidad, para la búsqueda de proteger el interés general, y en la línea de lo que meses atrás se había dicho con respecto a todo lo que se advirtió desde la vigilancia preventiva que se le realizó al nuevo modelo, que es lo que deriva, de acuerdo a lo que las normas procesales permiten, para que la Procuraduría, de acuerdo a la legitimación en la causa por activa cuenta, pueda demandar la nulidad del contrato. Ahora, lo que se encuentran son múltiples situaciones que ya se advirtieron antes, desde lo que relataba hace un momento, que tiene que ver con que se haya eludido un proceso competitivo de selección al contratarse a la Casa de la Moneda de Portugal
por intermedio de la imprenta, eludiendo este proceso competitivo. Asimismo, quiere cuestiona... decir, procurador, perdóneme, eligieron a dedo a la Casa de la Moneda de Portugal, ¿verdad? Cuando usted dice eludiendo el proceso competitivo, es que no hubo licitación, no hubo proceso público. Claro, es que el Estatuto General de la Contratación establece que la regla general para los procesos de selección es la licitación pública. La excepción es la contratación directa. Aquí se suscribió primero entre el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional un convenio interadministrativo, y este convenio interadministrativo sirvió para utilizar el régimen de contratación de la imprenta, que es un régimen exceptuado distinto al Estatuto General de la Contratación, para que ésta a su vez contratara a la Casa de la Moneda de Portugal. Esta es la elusión del proceso competitivo del que hablo, que es la licitación pública, donde se debe garantizar la pluralidad de oferentes. Ahora, encontramos también otros eventos que se cuestionan, que hicieron parte de los llamados y advertencias que se hicieron en su momento, no solamente desde la delegada de Función Pública, sino también por el mismo Procurador General de la Nación, señor Gregorio Hatch, en el sentido de advertirles que hay una indebida estructuración del proceso en cuanto a lo financiero, teniendo en cuenta que las vigencias futuras no fueron aprobadas de acuerdo a lo que estipula el Estatuto del Presupuesto. Asimismo, se encuentra de manera irregular que se utiliza la Casa de la Moneda de Portugal como una empresa de derecho público extranjero para contratarla directamente. Que el cuestionamiento que hice hace un momento no es solo ese, sino que se llama la atención porque el Estatuto General de la Contratación establece que se puede contratar bajo sus reglas si el aporte de la empresa extranjera alcanza el 50% o más del presupuesto del contrato. En este caso, el presupuesto del contrato apenas es del 21%, situación que el Estatuto estipula que si es menor al 50% del valor del contrato, se debe adelantar un proceso de selección competitivo. Pero son otras cosas, que se haya pactado el pago del contrato en euros, que las normas de orden cambiario, resoluciones del Banco de la República... Está mal? Esa parte me parece clave. ¿Por qué está mal que se pacte el contrato en euros, procurador? Pues primero hay unas normas de carácter cambiario, resoluciones del Banco de la República, que establece que los pagos distintos a operaciones cambiarias que se pacten se pueden pactar en moneda extranjera, pero el pago se debe hacer en pesos. Y esto tiene que ver con las fluctuaciones que tiene las monedas distintas al peso, en este caso el euro. Pero esto además tiene incidencia porque cuando se planeó el contrato, cuando se hizo la estructuración y se le expuso a la Junta Directiva de la imprenta la situación, que es un contrato a 10 años, pues no queda claro en el aspecto técnico cómo se estructura este proceso y cómo se darán los pagos. Esto quedó definitivamente en un mar de incertidumbre que se cuestionan en la demanda, y son otros aspectos también. Tienen que ver, por ejemplo, con que la Junta Directiva, no hay un acta de la Junta Directiva que haya aprobado la suscripción del contrato, y la Junta Directiva de la imprenta, que es la que debe aprobarlo, pues no lo hizo en su momento. O sea, hay audios, videos tal vez, pero no hay un acta, que es lo que ordena las mismas normas comerciales. Es decir, son varias situaciones o cargos que en este caso deberá determinar el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca si prosperan o no, y finalmente habrá una segunda instancia. Procurador, ¿cuánto tiempo puede tardar el Tribunal de Cundinamarca en decidir esta solicitud de nulidad que hace la Procuraduría? Pues primero viene la admisión, que la admisión pues toma más o menos un mes, es lo que estipule este tribunal, y finalmente el trámite. Normalmente estos procesos suelen tardar un tiempo, sin embargo en este caso, como se trata de lo que en derecho se llama un proceso de puro derecho, es decir, no hay pruebas testimoniales, sino están los documentos que se aportaron y nada más, se estima que el trámite puede ser mucho más rápido de lo que usualmente se da. Se lo pregunto, procurador, porque aquí lo que hay de por medio es la premura del tiempo. Este contrato entra a operar en los próximos meses. ¿Ya hay desembolso de dinero? En abril del año entrante. Exactamente. ¿Ya hay dinero desembolsado? ¿Ya Colombia giró recursos por cuenta de este contrato?
No, los desembolsos se darán a partir de la vigencia del nuevo contrato, que será a partir de abril de 2026. ¿Y antes de abril del 26 podría venir una decisión del tribunal? No sé si cautelar, preventiva o definitiva sobre esto, hablando de evitar que haya pérdida de recursos públicos. No lo creo porque los tiempos de la justicia, en especial de la jurisdicción contencioso administrativa, llevan su trámite. Es decir, no creo que antes de abril de 2026 haya una decisión en primera instancia. Sin embargo, hay sí pretensiones que tienen que ver con que la nulidad en derecho significa que las cosas vuelvan a su estado anterior. Y una de las pretensiones de la demanda es precisamente que los pagos que se hayan hecho sean devueltos por el contratista en la medida de lo posible. Procurador, ¿cuenta para la evaluación jurídica algo del argumento del presidente Petro, que ha repetido en estas últimas horas diciendo que él cree que la identificación de la ciudadanía no puede estar en manos privadas? No, eso no tiene nada que ver con el sentido de la demanda. Y es una cuestión de unas apreciaciones del presidente que sobre ello la Procuraduría no se referirá, porque es un asunto netamente de política pública. ¿Tiene algo que ver el otro argumento del presidente, y es que él ya vio el desarrollo del pasaporte, que entre otras cosas el acuerdo no está en vigencia? Él dice, como si le hubieran dado la primicia, este es el pasaporte que vamos a hacer. Suponiendo que eso sea cierto y suponiendo que el presidente tiene razón de que vamos a tener el cuarto pasaporte de mejor calidad en el mundo, ¿eso cuenta algo en esta evaluación? Tampoco cuenta. Lo que se está cuestionando aquí es la manera como se ha contratado a la Casa de la Moneda de Portugal, que la calidad del pasaporte no tiene nada que ver con ello. Procurador, en este caso, lo que usted nos está enumerando es realmente serio. Son por lo menos 5 fallas graves en la contratación de este convenio para la expedición de contratos. Además de esta demanda ante el tribunal, la Procuraduría adelanta investigaciones disciplinarias y eventualmente ha compulsado copias para que haya investigaciones penales contra quienes suscribieron este convenio. Investigaciones disciplinarias hay, sí, desde la vigilancia preventiva que se realizó hace unos meses. Se elaboró un informe con fines disciplinarios donde ya hay hoy, desde la misionalidad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, una investigación contra las personas que han participado dentro de toda la estructuración de este proceso. Finalmente, sobre implicaciones de orden penal, pues ya desde el operador disciplinario se tendrá que determinar esto. Lo que quiero insistir es que todo esto es el reflejo de lo que ya se dijo en su momento y aquí se está actuando en consecuencia. Sí, procurador, ¿y podría la Procuraduría eventualmente tomar alguna decisión para evitar que se desembolse la plata? Es decir, teniendo en cuenta que son evidentes y claras las fallas, los errores, ¿podría adelantar algún tipo de actuación para evitar que entre en vigencia este convenio y se haga el primer desembolso? Justo lo que se está haciendo, que es interponiendo en este caso la acción judicial que corresponde, pero el contrato es un acuerdo de las partes bilateral y las situaciones que se den dentro de ello corresponden a lo que uno y otro determinen. En este caso la Procuraduría no puede intervenir, sino actuar conforme a derecho como lo estamos haciendo. Sí, de acuerdo además a las líneas que ha dictado el Procurador General de la Nación y las advertencias que se han hecho. Sí, desde el gobierno, con la insistencia de sacar a Thomas Gregg, se vendió a la imprenta de Colombia como la gran solución para ese nuevo modelo de pasaportes. Quisiera usted explicar qué encontraron ustedes en esa vigilancia sobre el rol de la imprenta colombiana en este nuevo modelo. Nosotros, cuando se hizo la vigilancia preventiva, y ahora lo ponemos de presente en la demanda, encontramos, y no porque nosotros lo hayamos dicho, sino porque la misma imprenta así lo reconoció, no estaba preparada para la elaboración, lo que tiene que ver con la elaboración, expedición de las libretas de pasaportes. Ellos así lo reconocen, y producto de ello es precisamente que teniendo en cuenta que no cuentan con esta capacidad, hoy tengan que entregar completamente el desarrollo del objeto contractual a la Casa de la Moneda de Portugal. Es que el cuestionamiento va de la mano de
que se haya utilizado la figura del convenio interadministrativo, que es en este caso una figura que está vaciada de contenido, en el sentido de que la imprenta no hace nada, sino que todo se lo transfiere a la Casa de la Moneda de Portugal para que ésta ejecute el objeto contractual. Ahora, lo que estima el convenio suscrito con la Casa de la Moneda es que a partir de abril de 2026 y paulatinamente se le entregue el conocimiento y la capacidad a la imprenta para que elabore los pasaportes, pero esto tomará un tiempo. Claro. Ahora, procurador, una última pregunta. Si esto es tan técnicamente, tan intelectualmente frágil, tan pobre desde el punto de vista de planeación, si hay tantos errores, ¿quién es el genio, quién es la persona detrás de todo esto? ¿Quién es el responsable? Porque alguien tendrá que responder por negligencia o por exceso de gestión. Para eso están desde la Procuraduría las investigaciones que en curso se están siguiendo desde lo disciplinario para determinar quiénes son los responsables. Hay unas personas que están dentro de esa investigación y finalmente eso será lo que se determinará. Es algo que se encuentra en investigación. Vale. Aquí hacen parte distintas entidades, la Cancillería, la Imprenta Nacional, todos los que han participado en la estructuración del proceso que debe entrar en vigor a partir de abril de 2026. Inclusive recuerdo el paso de un fugaz secretario general de la presidencia, ¿no? Secretario... El pastor Sade. No, pues que fue el hombre bajo cuya gestión se agilizó todo esto y que me parece que tendrá que ver también en el desarrollo de todo. Procurador, ¿aquí puede haber delitos? Pues esto tendrá que determinarse de acuerdo a las investigaciones dentro de la investigación que se está surtiendo. Es decir, es algo que no puedo adelantarme hoy a decir, pero más adelante se determinará si efectivamente es así o no. Entiendo. Esta es la Procuraduría explicando la decisión de que se caiga de declarar la nulidad del contrato alrededor de los pasaportes. Faltan 10 meses para terminar el gobierno y me da la impresión de que no hemos visto el último capítulo de esta novela. Señor Procurador Melgoza, gracias por estos minutos. A ustedes muchas gracias. Un buen día. Feliz viernes 7:32 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Somos seres vulnerables. Brené Brown entiende la vulnerabilidad como ese aceptar que vivimos siempre expuestos emocionalmente, que no tenemos el control de todo y que vivimos en medio de la incertidumbre. Es decir, no sabemos qué va a pasar el minuto que sigue. Todo ello nos debe llevar a entender que necesitamos aprender a renunciar y a soltar. Renunciamos y soltamos esa creencia de que todo lo podemos controlar. No es cierto. De que siempre somos hombres y mujeres de bienestar emocional, que no tenemos subidas ni bajadas. Eso no es cierto. De que tenemos que tenerlo todo, poseerlo todo. No es cierto. Hay realidades que es necesario soltar. Hoy te quiero invitar a aceptar quién eres, a amarte tal cual eres y a tomar la decisión de vivir en paz desde tu vulnerabilidad. Oye, tú eres una persona valiosa, tú eres una persona llamada a ser feliz. ¡Ánimo! Tú sabes. El otro golpe de la Procuraduría. 7:34 a.m. y atención, a propósito del señor presidente, a propósito del gobierno, están en campaña publicando en la cuenta del presidente, en cuentas de parlamentarios de la izquierda en Colombia, una encuesta, debo decir, una supuesta encuesta, porque no se conoce la ficha técnica, en donde el presidente Petro sale elegido por unas personas encuestadas que no se sabe ni quiénes, ni cuántas, ni en dónde, votaron que el presidente Petro es el mejor presidente de la historia. Sí. Esta es sí. muy rara, Héctor,
porque en teoría estamos con unas restricciones de encuestas, para que no pasara lo que está haciendo, entre otras cosas, el señor presidente, que es publicar encuestas acomodadas políticamente, sino con unos mínimos rigores técnicos. Y el presidente Petro publica el resultado de una encuesta sin decir nada de cómo se hizo la encuesta ni en dónde. Sí, bueno, el Consejo Nacional Electoral podría tomar cartas en el asunto porque evidentemente se ha hecho una publicación que es contraria a la ley 2494. Esa ley tiene pues un montón de requisitos, la mayoría de los cuales a mi modo de ver son inconstitucionales, pero incluso esta publicación incumple la ley anterior. No solo esta que aumentó los requisitos, porque hace dos cosas que es imposible hacer, Néstor. Uno es publicar la encuesta parcialmente. La encuesta hay que publicarla totalmente, no solamente 2 o 3 preguntas de las 30 que se hayan planteado, sino todo el cuestionario y sus resultados. Eso es lo primero. Lo segundo y más importante es la ficha técnica, porque eso sí, pues los ciudadanos sí tenemos derecho a saber qué tan fiable es esa información. Ya esta pues, es la pregunta, los requisitos que impone la ley es otra cosa, pero yo necesito saber a cuántos le preguntaron, dónde, para saber, ¿esa es una encuesta chimba o no? Pero no solo eso, yo sospecho que algo de eso hay. Esta es la que ustedes ven en pantalla, Julián, si me la dejan completa. Esta es la pregunta que a mí más me parece diciente, patética. Usted pregunta, ¿quién es el mejor presidente de la historia de Colombia? Y preguntan en este gobierno. Y aparece el porcentaje 32%, ¿cierto? Que es la cifra azul. Primero, 32.1 y segundo, Álvaro Uribe, 29.7. Voy a contarles resultados de la encuesta, de los problemas técnicos y de los riesgos jurídicos que hay alrededor de esta encuesta. Y entonces preguntan, no, es un organismo, esta CELAC que hace la encuesta, Héctor, es una organización de izquierda en el continente, en cuya junta directiva, óigame esta, estuvo el propio presidente Gustavo Petro. Que no está inscrita en la Cámara, en el Consejo Nacional Electoral como firma encuestadora, ¿no? Que es otra condición. Entonces ya van 3 condiciones. Y todas las 3, le insisto, Néstor, son requisitos anteriores a la ley 2494. O sea, si se cayera la ley 2494 por inconstitucional, la ley anterior, que era una ley pues mucho más flexible, imponía 3 condiciones elementales, que son esas 3 que estoy diciendo para que los ciudadanos sepamos si la información es fiable o no, y ninguna la cumple esta encuesta. Claro. Y lo sorprendente es que el presidente de la República está replicando esos resultados. Existía, Héctor, una prohibición temporal. Se está violando esta prohibición temporal, o sea, no cumple con los tiempos, no cumple con estar registrada en el Consejo Nacional Electoral, no cumple con incluir ni universo, ni muestra, ni margen de error, ni fecha de recolección, que todo eso se conoce como la ficha técnica, como usted lo señalaba, pero además no es una firma autorizada, con el agravante que esto está en los medios, en las redes sociales del presidente de la República. O sea, él está legitimando todo lo que va en contra de la ley que él mismo sancionó en tiempo de récord. Cuando usted dice una encuesta que no cumple técnicamente con los mínimos, con los requisitos, quiere decir, para ser claro, para ser sincero, es una encuesta manipulada. ¿Alguien cree que el presidente Gustavo Petro es el mejor presidente de la historia? Sí, seguramente sí. Los votantes, algunos del presidente Gustavo Petro. Ese 32%, esa es la cifra que seguramente acompaña hoy al presidente Petro en la que Eso es una noticia falsa. Eso en últimas es una noticia falsa, porque no cumple con los requisitos de ley. Vean ustedes, escuchen ustedes los resultados de la encuesta. Camila Carvajal. Néstor, sí señor, esta historia comienza con la parlamentaria del Pacto Histórico, Marta Peralta. Es ella la que a través de X pone 4 fotos de la encuesta, 4 resultados de esa encuesta que ha hecho la CELAC. Esta CELAC que termina en G, no en C. Es distinta la comunidad de estados a esta, la CELAC, que es un centro de pensamiento de izquierda en América Latina y el Caribe. Y es Marta Peralta la que publica esos primeros resultados de la encuesta. 4 resultados. La primera,
que es sobre la imagen positiva o negativa del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Imagen positiva que aparece según ese gráfico en el 44.3%, negativa en el 49.9%. Dice la encuesta que esos mismos resultados en febrero estaban en 40% la positiva, es decir, 4 puntos porcentuales subió en esta encuesta, y que la negativa pasó de 50% en febrero al 49.9% de negativo en esta encuesta de este mes de octubre. La segunda imagen que ella publica, la parlamentaria Marta Peralta, es la de la pregunta de cuál de los siguientes considera ha sido el mejor presidente en la historia de Colombia. Y hay 3 candidatos: Gustavo Petro, 32%, Álvaro Uribe, 29.7%, Juan Manuel Santos, 10.6%. Otros 16% no sabe, no contesta, 10.7%. Esta no se puede comparar. La gráfica que publica Marta Peralta no permite evaluarlo con otras encuestas, otros periodos. Solo está el resultado que hay y que le acabo de mencionar. Y dice también la diapositiva que entre los jóvenes la apreciación de que Petro es el mejor presidente alcanza el 40%, pero no le puedo explicar la cifra de dónde sale porque simplemente está escrita ahí en esa diapositiva. Y así son las 4 preguntas que publica la parlamentaria, y es a eso a lo que responde el presidente Gustavo Petro. Lo que más me emocionó de la encuesta de la CELAC es que el 92% de mis electores opinan que les cumplí. Irme así me emociona. He cumplido, pero falta mucho por hacer para tener una Colombia que progrese, abriendo oportunidades a la gente. ¿A qué se refiere el presidente Petro, Néstor? Es que la última diapositiva que publica precisamente la parlamentaria Peralta es la siguiente pregunta. En agosto se cumplieron 3 años del mandato del gobierno de Gustavo Petro. Pensando en lo hecho hasta acá y lo que queda como presidente, usted diría que Gustavo Petro, y ahí están las respuestas. ¿Ha cumplido con algunas de las cosas que prometió? 43%. ¿Ha cumplido con la mayoría de lo que prometió? 19%. ¿No ha cumplido con nada? 34%. Y esa es la encuesta de la que tenemos muy pocos datos, pero que insiste el presidente Petro en republicar, contar como la encuesta que lo califica como el mejor presidente de Colombia. Sí, yo no sé, esa afirmación es categórica. ¿Qué sabemos, Camila, Néstor, de la... Ya voy, perdóneme, Luis Ernesto. ¿Qué sabemos, Camila, de la ficha técnica? ¿De quién es el encuestador? Néstor, es que para eso no hay una respuesta todavía. Aquí la verdad y me parece muy raro porque, claro, son más preguntas. Es que no hay ficha técnica, tampoco se ha publicado la muestra de la encuesta, tampoco sabemos cuándo se corrió la encuesta, tampoco hay información de cómo se tabuló la encuesta. Claro que eso lo exige la nueva ley. Hoy las encuestas están prohibidas en Colombia, pero esa ley deja claras las reglas del juego para los encuestadores. Por ejemplo, que siempre se publique la encuesta completa. Aquí eso no ha pasado. Segundo, también exige que quien haga la encuesta, en este caso el encuestador es CELAC, pues esté registrado ante el Consejo Nacional Electoral, y eso tampoco pasa. No sabemos exactamente la muestra, que es otro de los requisitos que pone esta ley. Solo sabemos estos pantallazos y una corta, muy corta explicación que ha puesto en sus redes sociales el director de esta CELAC, que se llama Alfredo Serrano. Dice que él no publica la encuesta completa porque hay una ley que lo prohíbe en Colombia, pero es que está poniendo unos resultados que también están prohibidos hoy en nuestro país. Un último dato, esta CELAC, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, fundado en el año 2014, es de izquierda. Es más, aparece cuando usted llega a su página web unos colaboradores o aliados precisamente en el continente, porque esto hace encuestas de varios países, Colombia, Argentina, Chile, mejor dicho, de varias regiones de América Latina y el Caribe. Y aparece entre los colaboradores 2 nombres que le van a decir mucho de qué significa esta CELAC. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como invitados constantes a esta CELAC, que hizo la encuesta con la que el presidente Petro dice esta mañana, junto a muchos de sus alfiles del petrismo, que es el mejor presidente en la historia de Colombia. 7 de la mañana, 44 minutos. Es casi de chiste.
Pero Néstor, es que como Luis no tenemos la ficha técnica, no sabemos... Es que este tema del señor Mancilla, del director de esta CELAC, que dice no publico toda la encuesta porque está prohibido publicar encuestas en Colombia, entonces solo publica la puntica. Entonces, como si publicar pedacitos de la encuesta cambiara lo que está haciendo. Él mismo reconoce que hay una prohibición legal y que esto no se puede hacer. Esta es una de las grandes violaciones patrocinadas por el propio presidente de la República, porque es una manipulación burda de una encuesta cuya metodología y que seguramente no se conoce. Esto fue contratado seguramente por la Presidencia de la República, es decir, con recursos públicos. Néstor, pero mire, y como no tenemos el detalle del muestreo, pues no sabemos el margen de error, pero muy probablemente los márgenes de error de este tipo de encuestas son entre el 3, el 5%, 2, 3%. Exacto. Entonces, casi que en la misma encuesta del presidente Gustavo Petro está empatado técnicamente como mejor presidente de la historia con Álvaro Uribe Vélez, curiosamente. ¿Y por qué? Pues porque para ellos en su encuesta, pues hay que decirlo, algo sesgada, solo existen 3 presidentes de la historia, porque solo indagan sobre Álvaro Uribe Vélez, sobre Gustavo Petro y sobre Juan Manuel Santos, y hasta donde yo recuerde hay muchos más presidentes en la historia de Colombia. Entonces, digamos que este es un ejemplo maravilloso de cómo lamentablemente ya ni los gobernantes ni la gente que replica esta encuesta está interesada en la información o en la verdad. Están interesados únicamente en su opinión y en cualquier cosa que sirva para reforzar su opinión. Entonces el presidente Gustavo Petro paga una encuesta que le ayuda a reforzar su opinión de que él es el mejor presidente de la historia y que no tiene absolutamente ningún sustento técnico ni en la realidad. Luis Ernesto, suponiendo que la encuesta fuera divinamente hecha, que no fuera ilegal, que estuviera bien tabulada. Pero estaría sesgada. Suponiendo porque es que la sola pregunta, Néstor, es sesgada. Pero digo, déjeme le echo esta teoría. Suponiendo que todo lo que dice la encuesta es cierto, que no esté sesgada, que el presidente Petro no hizo parte de la junta directiva de esa organización de izquierda, etcétera, todo eso. Que el presidente Petro saque el 32% menos de la tercera parte, que lo considera el mejor presidente de la historia, no quiere decir, eso no lo vuelve el mejor presidente de la historia. Es que ese es el mismo 32% de favorabilidad que ha tenido en las otras encuestas, pero es que, Néstor, el problema es el sesgo de la pregunta. Cualquier persona que medio entiende encuestas sabe que usted no puede hacer una pregunta casi que sugiriendo la respuesta. Entonces, si usted dice cuál es el mejor presidente de Colombia y de las decenas de presidentes de Colombia solo pregunta sobre 3 y además indaga de la manera como lo está haciendo, pues es evidente que la respuesta va a salir como usted quiere. Entonces, eso es plata botada a la caneca, literalmente. Cualquier persona sin mayor inteligencia puede hacer una encuesta para que las respuestas salgan como él quiere, si la forma en que pregunta, hace las preguntas es sesgada como esta, y como muchas otras de esa encuesta. Entonces, pues lamentablemente no hay rigor técnico. El presidente le ganó a Carlos Lleras, le ganó a Alberto Lleras, le ganó a César Gaviria, le ganó a Bolívar, le ganó a Santander, el mejor presidente de la historia, en la encuesta hecha por una organización de amigos políticos. De ese tamaño es la manipulación. Para quien quiera opinar. Hay 2 maneras de medir el mejor presidente de la historia. Álvaro. Con la opinión pública, que tiende a pensar distinto a cada momento, o con encuestas serias entre encuestadores. Una entidad que yo dirigía hizo una encuesta hace cerca de 20 años con los mejores 20 historiadores de Colombia y salió un ranking. Quedó de primero Alberto Lleras, de segundo Alfonso López Pumarejo, de tercero Carlos Lleras, etcétera. Bolívar quedó de quinto. Pero es que esto de las encuestas es un drama tremendo, porque son una herramienta maravillosa de la ciencia. Poder saber lo que piensa un país a través de una muestra está probado científicamente que es posible y es maravilloso. Y es muy útil para las sociedades, pero pues como todo, como tienden a sesgar al electorado, entramos en esta guerra de encuestas. Y como los precios y la inflación y todo, si se trata de regular por parte del Estado, como pretendió esta ley, tampoco lo logra. Lo único que ha hecho es generar un mercado negro. La única manera de evaluar las encuestas es con su récord. Mirar las encuestadoras cómo les ha ido. Usted y eso tampoco es fácil porque ser, Álvaro, una maravillosa herramienta técnica para medir la temperatura de las sociedades. Aquí se volvió el tema de las encuestas en una maravillosa herramienta de manipulación, que es en lo que está el señor presidente. Voy a repetir, Álvaro, si le parece, la pregunta de la encuesta.
pero no limitada a 3 opciones. ¿Usted cree que el mejor hágame el favor, ¿usted cree que el mejor presidente de la historia es Gustavo Petro? Esa es la pregunta que están haciendo. ¿O es Álvaro Uribe o es Juan Manuel Santos? Ninguna otra alternativa, ni la que usted mencionaba. Cualquier encuestador le diría que ahí se sesgó la pregunta, pues, porque se limitó el universo, entonces ¿cómo va a ser el mejor? Se manipuló, claro. No, pero... O sea, se manipuló. Entonces hago la encuesta abierta. ¿Quién le parece que es cuál le parece que es el mejor presidente de la historia? Y usted me pone ahí abajo Petro, Uribe, Santos, el que le parezca, sin limitarlo, porque no quiero repetir, Aurelio, el mismo error de la encuesta del señor presidente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero hay una cosa sobre la que hay que recabar. De todas maneras, él cubrió el flanco que usted está señalando y que señala Álvaro Forero. Y es que otros, 18%, otros. O sea, de Simón Bolívar para acá, 18%, y no responde 10%. Si usted suma eso, le está dando casi 29%, ¿sí? Pero eso me parece igualito al truco de un encuestador que hay en Colombia que cuando pregunta por tuiteros pone el 8% para el uno, el 3% para el otro, dice otros 20 y pico %, ¿sí? Ese es un truco pues viejo de manipulación de encuestas donde usted destaca a los que quiere y tapa a los que no quiere. Ese es así de sencillo. Esta encuesta, fuera de que es ilegal, fuera de que no tiene resultados, es tramposa en ese sentido. Y algo que sí le quisiera preguntar yo, Néstor, a usted, me da pena preguntarle, Néstor, ¿cuánto es 19 más 43? ¿Usted sabe cuánto es 19 más 43? Sí, claro, 62. Bueno, pues resulta que a Petro eso le da 92, porque en la otra pregunta donde dice que sí ha cumplido, dice 92% de los colombianos dicen que han cumplido. Pues bien, de verdad, solo el 19% dice que ha cumplido lo que prometió. Y un 43% dice que algunas cositas las ha cumplido. Entonces, por ejemplo, 19 más 43 le da 62, pero el presidente en la matemática cuántica que está manejando le da 92. Esa me parece que es una buena observación, Aurelio. Esta es encuesta cuántica la que publica el señor presidente. ¿Dónde está haciendo usted la encuesta, Néstor, para contestarle cuál es el mejor presidente de la historia de Colombia? ¿Cuál es mejor? ¿Usted por cuál votaría? ¿Cuál le parece a usted que es el mejor presidente de la historia de Colombia, Héctor? No tengo duda que Alfonso López Pumarejo. Me imaginé. Es el que creo que es el mejor, es el presidente más transformador de la historia de Colombia, y después pues el presidente César Gaviria me parece que hizo una extraordinaria presidencia, y en fin, liberales así como Santander, por ejemplo. Nunca mencionaría a Bolívar, por ejemplo, en la lista de mejores presidentes de Colombia, pero bueno, cada cual tiene su propia lista. Yo tampoco mencionaría a Bolívar, que entre otras cosas, y tiene relación con el presidente Petro por vínculos que el presidente recuerda todos los días. No fue un presidente elegido democráticamente Simón Bolívar en Colombia, pero ahí puede meter a Santander, puede meter a los del siglo XIX, puede meter a los conservadores, a los liberales, a los que le parezca, a los del Frente Nacional. Si yo le pregunto, Ricardo, ¿a usted cuál le parece que es el mejor presidente de la historia de Colombia? Yo creo que estoy de acuerdo con Héctor Alfonso López Pumarejo. ¿Quién le parece a usted, Aurelio, el mejor presidente de la historia de Colombia? Tomás Cipriano de Mosquera fue 5 veces presidente de Colombia y se enfrentó de manera denodada contra las fuerzas más reaccionarias más cachochas del mundo. Sí, bueno, usted le dirá ese nombre. No, así le decían. Sí, pero me parece vulgar. No, pero así le decían. Yo solamente traigo a la mesa cómo le decían a María Consuelo, ¿cuál le parece una información impertinente? La Revolución en Marcha, creo, y López Pumarejo. López Pumarejo fue en el 34, ¿verdad? Sí. ¿Quién le parece a usted, Luis Ernesto, el mejor presidente de la historia? Y me pueden decir con confianza ustedes, claro, Petro. Si le parece que Petro ha sido mejor. Y además, le digo, para ser igual de sesgado que el presidente Gustavo Petro con su encuesta, yo le voy a decir que para mí el mejor presidente de la historia de Colombia es Juan Manuel Santos, además porque hice parte de ese gobierno, y por supuesto estoy sesgado ahí. Y sobre el mejor presidente de la historia de Colombia, Petro seguramente es el mejor presidente de izquierda de la historia de Colombia, y por eso sus seguidores lo amarán por siempre, porque es el primero de izquierda que llegó a esa alta magistratura. No es cierto. Alfonso López Pumarejo era un presidente de izquierda en su momento. Era un liberal. Por eso, pero no, si hubiera ganado Gaitán, le creo, pero estamos hablando de un presidente liberal, digamos, un presidente. Sí, pero es que el liberalismo hay unos sectores de liberales de izquierda y hay otros sectores, se acuerda la definición. Pero ese sector liberal de izquierda
no ganó la presidencia, la hubiera ganado con Gaitán en algún momento. Ahí sí le concedo que el liberalismo tenía una vertiente más Yo de izquierda. no creo ese cuento de que el presidente es de que Petro es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Esa es la tesis del presidente Petro. Es la realidad de la historia electoral y política del país, no es la historia del presidente Petro. Es la primera vez que un presidente de izquierda llega a la presidencia. Un hombre de izquierda, un hombre de lucha de izquierda que además nace de una guerrilla, llega a la presidencia. Y por eso insisto, para toda la izquierda en Colombia, pues sin duda alguna el mejor presidente es él. Pero yo le digo una cosa, de resto, los presidentes han sido parte de otros sectores políticos. Y publicado en su cuenta de Twitter, se parece tanto al cuento de la madrastra de Blancanieves preguntándole al espejo, espejito, espejito, dime quién es la más bonita del reino. O sea, es hasta infantil, es hasta ridículo que sea el propio presidente el que ponga esta información, que es sesgada, que no es técnica, que es ilegal en sus cuentas. Y a todas estas, ya normalizamos que el presidente se pase por la faja de la ley cada vez que quiere. Exacto. Aquí la comisión de acusación no existe, aquí ya normalizamos que viole de frente las normas colombianas. Esa evaluación es difícil, por eso en el índice de liderazgo presidencial que hicimos, que es copia del que hace Estados Unidos, más o menos cada 10 años, evaluamos 11 criterios. Porque, pero por ejemplo, recuérdeme, Álvaro, Bolívar, cuando usted dice hicimos una encuesta sobre el mejor presidente de la historia, hicimos quiénes y cómo. Lo hizo la Fundación Liderazgo y Democracia, yo era el director, se publicó en la revista Semana, en carátula, y por dentro tuvo como 6 o 10 páginas explicándolo bien, se hizo con todo el rigor, la asesoría de Sispan, la empresa americana, y medía 11 criterios. Por ejemplo, en unos criterios, presidentes como Uribe, como Bolívar salían muy arriba, y esos mismos presidentes en temas como más respeto a la democracia salían muy abajo. Por eso un presidente como Lleras Camargo quedó de primero, porque salía muy bien en muchos criterios. Falta hacerlo porque se hizo en 2011. Faltaría hacerlo ahora. En ese, el presidente moderno que mejor le fue César Gaviria, pues porque fue un reformador muy grande. Uribe en ese momento acaba de salir de la presidencia y quedó de 20. Habría que ver ahora, con el paso del tiempo, cómo se evalúa. Y un ranking ahora sería interesante porque me diría a Santos y a Petro, que son dos presidentes pues relevantes. ¿Es buena? Sí. ¿Petro relevante? Sí, si usted mide muchos criterios va a encontrar que a Petro le va a ir muy bien en unos y le va a ir muy mal en otros. Le acepto que hay que hacer una encuesta seria. Pero a una encuesta en una encuesta no podemos negar, Néstor, que a Petro le iría bien. Por lo que usted ya ha señalado, porque la tercera parte de los... Claro, por supuesto, en este momento. Pero vamos dentro de unos años probablemente no. Pero si la encuesta la hiciéramos hoy a Petro le iría bien. Un señor demagogo que está tuiteándose como el mejor presidente de la historia con un señor serio como Alberto Lleras, por ejemplo. Sí, pero la tercera parte de los ciudadanos y de los potenciales encuestados entonces pues creen que él es un buen presidente. Eso no, pues, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo, gústenos o no nos guste. Y entonces probablemente, como estas encuestas también cualquiera, todos los que contestamos esta encuesta aquí ahorita, pues estamos también sesgados pues por nuestras convicciones ideológicas y por nuestros afectos personales, etcétera. Eso es inevitable, y entonces claro que el presidente Petro saldría bien porque el 70 o el 75% de los que definitivamente tenemos una imagen desfavorable de Petro, nos dividiríamos entre todos los no sé cuántos presidentes ha tenido Colombia, por ahí unos 60. Néstor, entonces a algunos nos gusta López Pumarejo, a otros les gusta Lleras Camargo, en fin, y entonces probablemente a Petro le iría bien. Pero claro, otra es la encuesta que propone Álvaro, que es una propuesta, una encuesta, digamos, entre expertos, entre historiadores que tienen unos indicadores y que realmente no es una encuesta, sino una evaluación con unos indicadores. Claro, porque es más serio, por otro lado, la idea de Álvaro, se lo reconozco. A esto hay que meterle algo de rigor para hacer una evaluación, entre otras cosas, porque esto a prueba de populismos, y pues de conocimiento histórico. Claro, nos metemos en una batalla muy desigual.
en el comercio hay una frase que nos ayuda mucho a entender esto que está pasando y es: el cliente siempre tiene la razón. Y pues esta encuesta de la CELAC es un extraordinario ejemplo de eso. El cliente es el gobierno, ¿no? Mire, es el presidente Petro. Néstor, Claro, para pues, que, ¿quién la pagó? para que los Obvio. oyentes evalúen, le leo rápidamente los 11 criterios para que los oyentes piensen, comparen a Petro con otros. Persuasión pública, liderazgo en el manejo de crisis, manejo de la economía. Yo le voy diciendo... Esta le gusta a la gente, prestancia moral. Persuasión pública. Es un genio el presidente Petro, es un gran Bueno, tipo. en esa le va bien, pero Sí. liderazgo, manejo de la crisis, 0. manejo de la economía, prestancia moral. Persuasión, alto. Manejo, liderazgo y manejo de crisis, bajito. Manejo de la economía. Alto porque las genera, las crisis. Prestancia no moral. maneja las crisis, sino que las genera. Vive en crisis. Es el gran, es que Prestancia las moral, arregla, respeto al Estado esto de es para Derecho. medir, las arregla o las crea. Respeto al Estado de Derecho, en esto